voy a pedirle a ver quién puede estar disponible, quién nos quiera acompañar en la oración. Carlito Fortuño, ¿te animas a orar, hermano? Para que tengamos un bendecido culto. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias te damos por tu santo sábado, Señor. Ahora que vamos a empezar el segundo servicio, Señor. Que, que tus palabras vengan del cielo, Señor. Amén. Que tú derrames tu Santo Espíritu en este lugar, Señor. Que sean tus palabras. Que tú lo puedas llenar de bendiciones, Señor, a nuestro hermano, Señor, que va a tener el mensaje, Señor, en este día. Amén. Tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, atesorarlo en nuestros corazones. Gracias te damos por todo, Amén. Señor, por tu cuidado. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, que tú nos bendiga y proteja de todo mal, Señor. Y gracias por el mérito, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario al derramar sangre por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Esto Pero en estas ocasiones así no podemos, pero sí podemos escuchar el video Pro Adivet. Podemos reservar esos diezmos, esas ofrendas. El hermano Alejandro o el pastor puedan juntarlos, ¿sí? Por la zona donde viven, para que podamos llevarlo, ¿sí? Compartimos entonces Pro Adivet. Probad y ved. Historia de hoy. Mi historia. Hola Gabriel, ¿qué tal? Hola, ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos, no? es cierto. ¿Cómo estás? Yo estaba cantando ahí y vi que pasabas y te detuviste. ¿Te gustó la Pasaba por programación? aquí, miré y me pareció interesante, pero ya me estaba No, yendo. no te vayas ahora. Es que me preguntaba si eras tú realmente, la vida que vivías, viejo. Cierto. ¿Qué te ha pasado? Es que antes yo no conocía al Dios que conozco ahora. Quería que ese mismo Dios también transformara tu vida. Está bien, cualquier día paso por aquí. Ahora me voy, que no tengo tiempo. A partir de ese momento, empecé a tener más contacto con los adventistas. Me ganaba la vida con una pequeña fábrica de confección de 65 metros cuadrados. Trabajaba día y noche con la esperanza de que algún día se tornara una gran empresa en el polo de confecciones de Caruaru, Pernambuco. Semanalmente estudiaba la Biblia con los hermanos de la iglesia y con el tiempo tomé la decisión de bautizarme. Señor Dios y Padre, tu hijo Gabriel tuvo un encuentro contigo. En ese encuentro, él pone su vida en tus manos. Que él pueda ser una bendición para tu iglesia. Después de participar en una semana de mayordomía, entendí el plan de Dios para mi vida y decidí administrar mi presupuesto familiar y mi empresa, siguiendo las orientaciones del Señor. Comencé a devolver sistemáticamente el diezmo santo y un 10% más en respuesta a las ricas bendiciones que yo estaba recibiendo en mi vida. Los negocios eran muy buenos
cuando una gran crisis sacudió el mercado de confecciones. Muchos empresarios tuvieron que cerrar sus puertas, despedir a los empleados e inclusive vender propiedades para soportar esa recesión económica. Frente a esto, clamé al Señor pidiéndole protección para nuestra familia y que si fuese su voluntad, nuestra empresa pudiera mantenerse viva ante la crisis económica. Mirando hacia atrás, después de 25 años, nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, ya que Él siempre nos acompañó durante los días de alegría y también de tristeza. Ante ese amor, y con el tiempo, he aprendido a estar agradecido a mi Dios, devolviendo para su obra inclusive más y más ofrendas. Nunca me quedé más pobre por darle más al Señor. Hoy soy anciano en mi iglesia, tengo una familia bendecida y estoy siempre listo para servir a Dios en cualquier situación. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Adelante, Marianita. Bueno, muchas gracias, hermanito. Quisiera saber si se me escucha bien, primeramente. Si alguien me puede decir si se escucha bien. Yo te escucho bien. Sale bien el sonido. Muy bien. Bueno, estoy usando un micrófono de bajo presupuesto, por eso siempre pregunto, porque por ahí sale media rara la voz. Pero bueno, gracias a Dios tengo un lindo micrófono. Este es para que no estén escuchando otra cosa que no sea mi voz, ¿sí? Hermanitos, que Dios me los bendiga, que tengan un muy feliz sábado. Espero que estén calentitos, que estén disfrutando de la comodidad de estar en casa. Porque yo cuando me levanté hoy esta mañana me acordaba cómo íbamos con mi papá a la iglesia antes, con el auto, cuando teníamos el auto bien temprano. Así sea que haga frío o haga calor, yo lo mismo me levantaba y me bañaba. Me acuerdo de qué valor que tenía en ese entonces bañarse con este frío. Hermanitos, también gracias por la oportunidad de predicar y les quiero compartir un mensaje, una reflexión de unos cuantos versículos que tengo aquí. Le puse como título al sermón: Mi trato con los demás es mi trato a Jesús. ¿Sí? Esta es una verdad que Jesús nos muestra, ya lo vamos a estar viendo en Mateo capítulo 25, para que tengamos en cuenta para su segunda venida. Porque no es casualidad que Jesús da una serie de parábolas de cómo prepararnos para su segunda venida. Y dentro de esas parábolas está la de Mateo 25, que ya la vamos a estar leyendo. Vamos a ir al versículo principal de este sermón, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 63. Es importante que cada uno tenga su Biblia y vaya acompañando la lectura para que vaya viendo todo lo que se va a ir diciendo. Yo acá tengo el sermón escrito, así que lo voy a ir leyendo mientras se los voy compartiendo. 33, versículo 9. Y el sermón de hoy, hermanito, tiene 3 objetivos, que ya les voy a revelar hacia el final del sermón cuáles son los objetivos, ¿no?, de este sermón. Pero empecemos viendo bien este versículo. En toda angustia, Isaías capítulo 63, versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Hablando de Jesús, ¿no? Acá el profeta Isaías está profetizando, dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Hablando de Cristo, el profeta Isaías profetiza lo que sería Cristo para nosotros. Alguien, escuchen lo que dice Cristo, ¿no? Dice que Cristo fue alguien que fue angustiado en toda angustia nuestra, porque es lo que leemos en el versículo. ¿Qué significa esto?
significa que la cosa más insignificante para mí, cualquier cosa que me puede estar a mí quitando el sueño, a Cristo le importa tanto como si fuese su propia angustia. ¿Sí? Presten atención al versículo, porque dice que en toda angustia nuestra, Él fue angustiado. A ver, hermanitos, acá yo quiero comentar un poquito lo que es la empatía. Y tiene que quedar claro que el único ser en todo el universo que puede simpatizar al 100% con nosotros es Dios. ¿Sí? Dios es el único que puede simpatizar realmente con todas sus criaturas, porque acá entre nosotros los humanos, gracias a Dios, podemos llegar a empatizar entre nosotros, pero esa simpatía siempre va a ser imperfecta, ¿sí? Lo que nosotros podemos llegar a vivir de bueno en este mundo siempre va a ser algo incompleto, algo imperfecto, no va a ser total hasta que venga Cristo e instale su reino. ¿Sí? Lo que estoy queriendo explicar es que si bien nosotros podemos tener empatía entre nosotros, siempre va a ser algo incompleto, ¿verdad? Porque nunca nadie va a poder entender mi vivir, mi sentir desde mis zapatos, porque tengo toda una vida por detrás, ¿verdad? Así como yo tampoco no puedo llegar a entender la totalidad de lo que siente, piensa y vive ustedes, mis hermanos, ¿sí? Yo no, porque ustedes tienen toda una vida, toda una serie de circunstancias que yo no viví, no estoy en sus zapatos, ¿sí? Por eso el único ser que nos entiende en totalidad es Dios, ¿sí? Yo quiero que para entender este punto vamos a ir a leer otro versículo. Vamos a Primera de Crónicas, ¿sí? Vamos a ir al libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Esta verdad que Dios nos enseña, nos comparte, hermanos, es para que nos gocemos, ¿sí? Para que nos llenemos de alegría, porque miren lo que dice Primera de Crónicas 28, 9. Acá está hablando David. Y David le dice a su hijo Salomón antes de fallecer y de otorgar el reino: Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, a Jehová, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Así como ustedes, mis hermanos que tienen hijos, ustedes pueden agarrar a sus hijos antes de, estando ya en el lecho de muerte, y pueden darle un último legado a sus hijos. Le dicen: hijos míos, reconozcan al Dios al que yo serví toda mi vida y sírvanle con ánimo voluntario, ¿sí? Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Como yo les decía, el único ser en todo el universo que puede llegar a empatizar bien con nosotros es Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque es Dios, porque es Jehová, porque Jehová entiende todo pensamiento que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Todo lo que pensamos, todo lo que se nos va a ocurrir, toda idea que tenemos, pero más profundo, toda emoción, todo sentimiento que surja en nosotros, para Jehová jamás pasa desapercibido. No hay nada en nuestro ser que a Dios se le escape, y lo entiende perfectamente. Este es David, que está hablándole a Salomón, y no es curiosidad que después el mismo David habla en el Salmo 139, vamos a ir buscando ese versículo, Salmo 139, del versículo 1 al 6, el mismo David declara unas palabras impresionantes en base a esta verdad. Estoy seguro que lo conocen al versículo. Dicen, no, ¿qué dice el Salmo 139? Uno no se puede acordar, pero no, ahora cuando lo vamos a leer se van a dar cuenta. Dice, Salmo de David: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea que yo no necesito ni acercarme a Jehová para que Él me entienda. Él me entiende de lejos ya.
Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todo. Hermanos, muevo un brazo y Jehová lo está viendo. Muevo un pie y Jehová lo está viendo. Tengo un micro pensamiento que no llega ni a durar ni un microsegundo. Jehová lo ha visto y lo ha registrado perfectamente. Lo que sentí, lo que pensé, la emoción que surgió en mí y que después la cambié, todo queda registrado para el Señor. Todo intento de nuestros pensamientos, todo queda registrado. No hay nada oculto. Versículo 4, Salmo 139, versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Incluso antes de que yo pronuncie una palabra, Jehová ya sabe lo que voy a decir. ¿Hay algo que Dios no sepa? Dios lo sabe todo. Para Dios, el tiempo para Dios es un constante presente. Por eso, lo que es pasado y futuro para nosotros, para Él es presente. Él, nuestro pasado lo ve como presente, nuestro futuro lo ve como presente. No hay nada que se le oculte al Señor, ¿sí? Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Yo cuando leía estos versículos a veces me daba miedo, porque uno a veces suele tener constantes malos pensamientos, ¿no? Y todo eso queda registrado en la vista, en el corazón del Señor. Pero también tiene un lado bueno. A veces, hermanos, nos embarga tal tristeza. El que está triste a veces no sabe cómo expresarlo, hermanos. A veces uno quiere comentarle a un amigo, a un familiar, che, me pasa esto. Y el familiar y el amigo, el hermano, no te entiende. Te puede llegar a entender, pero no te entiende completamente lo que decía hace rato. Bueno, tomemos consuelo, hermanos, porque Jehová sí, Jehová lo entiende en su totalidad. Estoy pasando por una angustia, Jehová la entiende a profundidad y en totalidad. Yo puedo decir, Señor, qué lindo saber que realmente me conoces a profundidad e incluso me conoces más de lo que yo mismo me conozco. ¿Hay alguien que se atreva a decir que Jehová no entiende nuestro ser y todo lo que somos, todo lo que nos pasa y todo lo que nos atraviesa? Obviamente alguno puede pensar y puede decir que Dios nos entiende gracias a Cristo recién. Pero no, acá yo estoy leyendo versículos del Antiguo Testamento que muestran que Jehová nos entiende desde siempre. El tema con Cristo es que con Cristo se intensificó ese entendimiento, fue más profundo todavía. ¿No se podía ir más profundo? Bueno, Jehová sí pudo ir más profundo en el entendimiento. Creo que lo leyeron al versículo 03. Bueno, si no lo leyeron, vamos a leerlo ahora. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Este versículo revela una de las principales misiones de Cristo, porque Cristo, empezamos el sermón hablando de Cristo, ¿no? En Isaías 63, 9, que en toda angustia nuestra, Él fue angustiado. Pero dice Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese entendimiento que Jehová tiene por cada una de sus criaturas en todo el universo, en Cristo se intensificó, se multiplicó hacia el infinito, porque ya no tenemos a alguien que intercede por nosotros que no pueda entendernos, que no pueda comprendernos. Si ya nos entendía antes, allá en su majestad como Dios, porque dice el Salmo 139 que de lejos Él ya me entendía, ahora con Cristo se intensificó. Mucho más nos entiende ahora el Señor, porque Cristo tomó un cuerpo semejante al nuestro y fue tentado en cosas semejantes a las nuestras para entendernos, para comprendernos. Por eso dice el versículo 16 de Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro.
hermanitos, Cristo nos entiende y sabe qué nos duele porque a Él también le duele. Lo que yo estoy queriendo explicar es que Dios nos ama tanto, tanto nos ama Dios, que lo que a nosotros nos pasa, nos duele, nos interesa, nos atraviesa, a Él también le duele, ¿sí? Pongámoslo en un ejemplo práctico. Alguien te ignoró, alguien te maltrató, alguien te insultó, alguien te golpeó, fue como si se lo hubiesen hecho a Cristo, ¿sí? Porque Cristo está tan cerca nuestro y realmente empatiza con nosotros que nuestro dolor también se hace su dolor. Así también lo opuesto, nuestra alegría también se hace su alegría, ¿sí? Tengamos en cuenta esto porque uno a veces pasa problemas y no tiene el consuelo de poder abrazarlo a Cristo, de poder mirarlo a la cara, de poder besar sus manos o de pedirle ayuda en persona. Pero Cristo nos da un poderoso consuelo con todo esto que estamos leyendo. Ahí es donde cobra sentido Isaías capítulo 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. No solamente se refiere a que Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, atravesó circunstancias semejantes a las nuestras, ¿sí? Pensemos en angustias que nosotros pudimos haber llegado a tener en nuestra vida. ¿Qué nos aconteció en nuestra vida? ¿Sí? Y pensemos si eso también le ocurrió a Cristo en nuestra vida. En su vida, quiero decir. A Cristo lo traicionaron. Si a vos te traicionaron, a Cristo también. Si a vos te dejaron de lado, te ignoraron, a Cristo también, cuando estuvo acá en la tierra. Pero no solamente es eso, también es más profundo, porque Cristo está ahora mismo, está al lado mío, y lo que me pasa a mí ahora, Él también lo entiende porque está conmigo ahora, está tan cerca mío, y me ama tanto, que mi dolor es su dolor, mi alegría es su alegría. Esto, hermanos, para mí es una verdad tremendamente preciosa, y ahí revela el primer objetivo de este sermón, ¿sí? Que tomemos consuelo. ¿Está alguno triste? ¿Está alguno dolido? No estás solo, jamás estás solo, jamás estás desamparado en tu dolor, ¿sí? Quiero leer acá una muy breve cita que tengo de Elena de White en Testimonio para los Ministros, página 519. Ella dice, promesas para los agobiados, para los tristes. Dice, no debe ser difícil recordar que el Señor desea que usted deposite sus problemas y perplejidades a sus pies y que los deje allí. Como dice Pablo, dice, no estéis ansiosos por nada, sino presenta todo en oración a Dios. También Pablo dice, ¿está alguno triste? Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante a Dios. Toda cosa que a nosotros nos molesta la debemos bautizar en el nombre de Jesús y presentarla en oración a Dios. Porque el apóstol Pablo nos invita a que no estemos afanosos por nada, que nada nos preocupe. Y yo siempre pregunto, ¿cuánto es nada? Nada. ¿Y cuánto es todo? Todo. Bueno, eso es lo que Elena de White nos está diciendo. Sigue diciendo la cita, Señor, mis cargas son demasiado pesadas. ¿Quieres llevarlas tú en mi lugar? Y él contestará, dice Elena de White hablando del Señor, yo las llevaré, con misericordia eterna tendré compasión de ti. Llevaré tus pecados y te daré paz. No sigas menospreciándote porque te he comprado con mi propia sangre. No nos menospreciemos, hermano, no nos odiemos a nosotros mismos. Cuidado con el trato que tenemos con nosotros mismos, porque fuimos comprados con sangre. Y eso también incluye no cargar con angustias, con dolores y con tristezas que nos quiten el sueño, porque Cristo tiene cuidado de nosotros. Creo que Pedro también dice que presentes tus ansiedades y tus cargas a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no quiere que estemos con el alma cargada. Si sea con cualquier cosa que nos esté quitando el sueño, presentémosla a Cristo en oración, ¿sí? Y nos desocupemos de eso. Nos desocupemos. Dejemos nuestras cargas
ante el Señor. Yo quiero que leamos ahora Jeremías, capítulo 29. Esto es para si alguno se pregunta, ¿no? Si alguno se pregunta, pero Dios quiere que yo esté triste, que no tiene que ver con lo que dice Pedro, que dice que es necesario que atravesemos muchas tribulaciones para ser salvos. No, no tiene que ver con eso. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestro corazón, para nuestra vida? Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, hijos, ¿ustedes quieren saber qué pienso yo de ustedes? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Jeremías 29, 11. Dice Jehová, yo tengo para ustedes pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que esperamos? Una vida en el cielo con Él, ¿sí? No una vida sin problemas, sino una vida con Él, porque el cielo no sería cielo si Él no estuviese tampoco. Hermanitos, lo que quiero explicar es que Dios desea que más allá de lo que nos suceda, más allá de que es verdad que tenemos que atravesar distintas tribulaciones para ser salvos, Él desea que en medio de los problemas tengamos un consuelo fuertísimo, que es en Jesús. Que nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, no se coman nuestro corazón, no nos carcoman la conciencia, ¿sí? Esto es lo que Jehová desea para nosotros, que Él tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros. Ese es el primer objetivo del sermón. Y el segundo objetivo, vamos a ir empezando a ver lo que es Mateo capítulo 25. Porque es verdad que Jehová desea que nuestro corazón esté en paz, que tenga consuelo, pero esta verdad tiene varias aristas, ¿sí? Y es una verdad que debemos atesorar y que debemos aprender, porque no en vano Cristo dice esta parábola en un capítulo donde enseña parábolas de cómo debemos prepararnos para su segunda venida. Acuérdense de este versículo. No lo digo de memoria, sé que está en 1 de Juan, no me estoy acordando ahora dónde está, porque se me vino recién a la mente. Todo el que ama es nacido de Dios, ¿sí? Todo el que ama es nacido de Dios. Acuérdense de esto cuando vamos leyendo ahora Mateo 25, versículo 31 en adelante. El juicio de las naciones. Acá ya empezamos el segundo objetivo del sermón. Debe quedar una enseñanza. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando Jesús de la segunda venida, ¿sí? Recién Gustavito oraba por la segunda venida, que nos preparemos, que Dios nos ayude. Bueno, ahí está. Jesús nos dio palabras, parábolas, versículos, enseñanzas para que nos preparemos para su segunda venida. Una de ellas la encontramos acá, en el juicio de las naciones. Y dice Jesús que cuando Él venga, en el versículo 32 de Mateo 25, dice, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Acá Jesús está diciendo que Él va a hacer un juicio a todos los países del planeta Tierra y de toda la historia de la humanidad. Él va a hacer un juicio. Y cuando leemos esto en Elena de White, en el deseado de todas las gentes, busquen ustedes después en el deseado de todas las gentes, el capítulo en donde ella explica esta parábola, y me parece que algo es muy cierto. Elena de White nos aclara que Cristo, ese juicio en las naciones, Cristo se va a basar en un punto para hacer ese juicio en las naciones, que es justamente lo que explica en esta parábola. Dice, versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? Versículo 38, ¿no? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti? Es una perplejidad, ¿no? Elena de White dice que cuando venga Cristo, muchísimas serán las sorpresas. Bueno, una de las sorpresas es justamente la gente que se salva que dice, Señor, ¿cuándo te hemos dado de beber? ¿Cuándo vimos que tenías sed? ¿Cuándo hemos visto que tenías hambre? ¿Cuándo te ayudamos? Versículo 40. Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanitos, con esto yo estoy queriendo enlazar la enseñanza bíblica, ¿sí? Con lo que dice Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, ¿sí? Pero también en toda, acá Cristo dice, bueno, esa es una parte. Lo que dice Isaías es una parte, ahora yo te completo la verdad, dice Jesús. En toda buena obra que vos le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y es impresionante, hermanos, porque acá Cristo está diciendo que toda buena obra que nosotros hagamos con los demás es una buena obra hecha directamente a Él, ¿sí? Y Él está diciendo a uno de estos mis hermanos más pequeños. No está hablando en plural, no está diciendo por cuanto le hiciste esto a 10.000 millones de gente necesitada, a mí me lo hiciste, no, a uno. Esto es una enseñanza hermosa, hermanos, porque esto es para que nadie se siente inútil jamás, que nadie se sienta que no puede hacer una buena obra, ¿sí? Elena de White también dice que no existe un hijo de Dios que no tenga una obra que hacer, o que no haya una obra que no pueda hacer. Porque uno dice, pucha, no puedo hacer nada porque no tengo los recursos necesarios. No, hermanito, Jesús te está diciendo que no te desvivas por hacerle el bien a millones de personas, con que se lo hayas hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños. A mí me lo hiciste. Eso es para que veamos que Dios, se repite la enseñanza, Dios, Jesús, nos ama tanto, que está tan cerca nuestro, que lo que a nosotros nos sucede es como si a Él le sucediera. De tal forma que el bien que una persona me hace a mí, se la hizo a Cristo. Y el bien que yo le hago a una persona, se la hice a Cristo. Así sea dar un vaso de agua, así sea consolar a una mujer golpeada, así sea escuchar a un anciano olvidado. Hermanitos, toda buena obra se registra. Todo pensamiento se registra. Toda sensación se registra. No hay nada que pase por alto, ni siquiera una buena obra, por más pequeña que sea. Esa es la segunda enseñanza de este sermón. Nos gocemos, hermanos, nos gocemos en ese maravilloso Dios que es tan enorme, tan grande, que le presta atención a las cosas pequeñas de la vida, ¿sí? No necesitamos tener millones de dólares para darle de comer a todos los pobres del mundo, con que se lo hayamos hecho a uno, a ese que está en la esquina, a ese que lo tenés enfrente, o con haber consolado a una persona herida, con haberle puesto la mano en la espalda y decirle, tranquilo, yo estoy con vos. Cuando defendemos a alguien que sufre persecución injusta, cuando cuidamos de alguien enfermo en nuestra casa, en el hospital, en donde sea, cualquier bien que nosotros hagamos a cualquier persona dentro de la humanidad, es como si se lo hubiésemos hecho a Cristo. Amén. Por eso acordémonos del versículo que yo les dije que lo pensemos. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Elena de White quiere destacar este punto, porque una misión principal de Dios es lograr que en nosotros haya amor por los demás. Porque, hermanos, el que ama es feliz el que ama. Uno es feliz
dando, ayudando. Ustedes saben que yo trato de mantener un ministerio vía internet y lo hago porque Jesús dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y una forma de llegar a muchas personas es a través de la internet. Entonces yo digo, Señor, yo quiero ser un obrero tuyo, porque vos decís que roguemos al Señor que mande obreros. Bueno, heme aquí, no te ruego que mandes obreros, mándame a mí a buscar esa mies. Bueno, ¿por qué buscar esa mies? Porque esa mies es gente que tiene hambre y sed de justicia, ¿sí? Que tiene necesidad de Dios. Por eso, hermanitos, ese ardor por ayudar a la gente es un milagro de Dios en el corazón humano. Eso es una misión principal de Dios, lograr que en nosotros haya amor, amor por la gente, amor por el necesitado, amor por el que está confundido, para que nosotros lo orientemos, le digamos, no, mira, esto es así, vení, te leo un versículo, hermanito, te comparto una reflexión, hermanito, yo estoy con vos, una llamada a alguien que perdió un ser querido, un mensajito, un abrazo, todo eso es contado como si se lo hubiésemos hecho a Cristo. Veamos, hermanos, lo maravilloso que es Dios. Sí, que Dios no hace acepción de personas. Leamos Mateo capítulo 5, porque uno puede llegar a pensar, o sea, yo lo pensé, si yo lo pensé, quizás alguno de ustedes también lo puede llegar a pensar, que debemos hacerle el bien a aquellos que aceptan a Cristo como Salvador y a los que no aceptan a Cristo como Salvador no les hacemos ningún bien. Bueno, uno puede llegar a pensar eso. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 45? Para que seáis hijos de vuestro Padre. No se olviden, todo el que ama es nacido de Dios. Nosotros tenemos que nacer de Dios. De hecho, Cristo nos dice que el que no naciere de vuelta no heredará el reino de los cielos. Dice el versículo 45, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Dios. Ustedes verán, hermanos, que en este mundo hay mucha gente perversa y mala. Sin embargo, ellos también tienen que comer, también tienen que vestir. Sobre ellos sale el sol, sobre ellos llueve cuando hay un calor infernal, sobre ellos sale el cálido sol cuando hay un frío de morirse, porque Dios no le niega los bienes de la tierra a nadie, porque están en esta tierra, ¿sí? Ese es nuestro Padre, que no hace acepción de personas. No es lo mismo decir que Dios aborrece a los impíos, porque de verdad hay gente muy perversa que lo aborrece a Dios, ¿sí? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra actitud, de nuestra dadivosidad con el necesitado y con aquel que es injusto y no lo merece. Esto es para que no pensemos que solamente debemos hacerle el bien a algunos selectos o a alguien que tiene la misma fe. No, Dios no hace excepción de personas. Por ende, yo debo amar, ¿sí? Al que piensa distinto, al que cree distinto, al que vive distinto. No levantemos muros. No nos olvidemos la parábola, la historia del buen samaritano, que no es una parábola, es una historia que pasó de verdad, donde Cristo también enseña que no deben existir muros, que nosotros no debemos levantar muros, ¿sí? Acá tengo escrito, Dios no hace acepción de personas y no le niega su favor a nadie. Justos e injustos, todos reciben el favor de existir y gustar de los bienes de la tierra sin distinción. Ese es nuestro Dios. ¿Haremos menos nosotros diciendo que somos sus hijos? Volvamos a Mateo, capítulo 25, y vamos a ir viendo la última lección, el último objetivo de este sermón, ya para ir terminando también. Voy acá a ordenarme acá. Nos quedamos en el versículo 40. Vamos a leer del versículo 41 en adelante, hasta el final. Dice Cristo, no nos olvidemos, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Cuando venga Cristo, en su segunda venida, Él va a hacer una división. A la derecha van a estar los benditos del Padre, los que hicieron el bien sin hacer acepción de personas, los que amaron. Ojo, el amar no es natural en nosotros, el amar es un milagro de Dios. Por eso debemos entregarle nuestro corazón a Cristo
para que nazca en nosotros el amor. El amor por esa gente por la que Él murió, ¿sí? El amor por la humanidad, el amor por el necesitado. No solamente necesitado material y físicamente, sino emocional, mentalmente también. Y a la izquierda van a estar los cabritos, ¿sí? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Estos no son malditos, estos no son benditos, estos son malditos. Al fuego eterno para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y para ellos también va a ser una gran sorpresa, porque ellos le responderán al Señor. Versículo 44. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Y qué le contesta Jesús? Lo mismo que le dijo a los de la derecha. De cierto os digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanitos, dice Santiago que si nosotros decimos tener fe, pero no tenemos obras, nuestra fe es muerta. Es verdad que la salvación no es por obras, sí, es verdad, pero las obras reflejan lo que tenemos en el corazón, ¿sí? Jesús dice: donde esté vuestro corazón estará vuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en las manos de Cristo o está en otro lado que me hace vivir de forma egoísta? Porque cuando mi corazón no está en Cristo, yo puedo estar viendo a un necesitado y al mismo tiempo no lo estoy viendo porque me estoy negando. Me estoy negando a darle una necesidad, una ayuda que necesita. Y Jesús te dice: yo me presento, hijo, en la forma de ese vagabundo, en la forma de esa mujer golpeada, en la forma de ese niño maltratado, en la forma de ese adulto tratado, perseguido injustamente, para que vos tengas la oportunidad de demostrar lo que tenés en tu corazón. Si vos no tenés obras que reflejen lo que hay en tu corazón, entonces serás condenado en la segunda venida, porque Cristo dice que Él viene a retribuir justamente a cada uno lo que merece. Cristo nos dice: ¿querés prepararte para mi segunda venida? Bueno, tenés que aprender a amar, hijo. Tenés que aprender a amar, porque si vos no aprendes a amar, ¿de qué te sirve ir al cielo? Si allá en el cielo todos se aman, todos se sirven, todos se quieren, todos realmente empatizan con el otro, y todo es un milagro de Dios. Todo es consecuencia de haber nacido de vuelta. Esta es la tercera enseñanza de este sermón. Hermanos, debemos aprender a conducirnos con los demás delante de Dios, porque así como todo lo bueno se registra, así también todo lo malo, todo maltrato, toda ignorancia, toda indiferencia que yo tenga con el otro, a Cristo se lo hice, a Cristo maltraté, a Cristo ignoré, a Cristo desprecié. Por eso debemos aprender a conducirnos con la ayuda de Dios, con nuestros hermanos delante de Él, ¿sí? Para que cuando Él venga, Él me diga: bendito, hijo mío. Pero Señor, ¿cuándo te hice esto? Siempre has sido hijo mío, ¿no ves todo el amor que has repartido? Por eso Cristo nos dice que es necesario nacer de vuelta, porque todo aquel que es nacido de Dios, ama. Hermanos, voy a ir terminando ya este sermón con un último versículo. Vamos a ir a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. No nos olvidemos las tres enseñanzas, por favor, hermanitos. La primera: tomemos consuelo. Nunca estamos solos, ¿sí? Lo que a nosotros nos duele, a Cristo le duele. Y Él nos quiere consolar a través de eso, porque no estamos solos. Lo que a nosotros nos alegra, a Cristo también le alegra. Segunda enseñanza: toda buena obra que yo haga es tenida en el cielo en cuenta, por más pequeña que sea. Eso le encanta a Dios. Tercera enseñanza: también toda mala obra que yo haga es tenida en cuenta, por más pequeña que sea. Alguna mirada, algún sarcasmo, alguna
algún silencio cuando debería haber hablado para consolar a alguien, todo. Aprendamos bien esta verdad para que aprendamos a vivir delante de Dios. Eclesiastés 12, los últimos versículos, hermanos. ¿Cómo dicen los 3 versículos? Eclesiastés 12, versículo 12. Hijo mío, acá cada uno ponga su nombre. Yo pongo mi nombre, Mariano. A más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga de la carne. No te preocupes por lograr grandes cosas. Preocúpate por una sola cosa. El fin de todo el discurso oído es este. Y hagan de cuenta que el fin de todo sermón oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cómo dice Pablo? Que el que guarda los mandamientos es amar al prójimo. Yo amo a mi prójimo y eso es el cumplimiento de la ley. Amo a mi Dios y ese es el cumplimiento de la ley. No nos olvidemos cómo dice Cristo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. De estas 2 cosas depende todo, dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios, versículo 14, traerá toda obra a juicio. No nos salvamos por obra, pero aún así traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Y ahí está, sea buena o sea mala. Hermanitos, los dejo hasta acá el sermón, esperando que no se olviden de esta verdad que tiene 3 caras o 3 aristas. Y me quedo corto porque hay más para tocar, pero por cuestiones de tiempo lo dejamos para otro momento. Hermanitos, que Dios me los bendiga y que tengan un muy feliz sábado. Que Dios nos bendiga a todos. Agradecemos a Mariano por esta posibilidad de haber tenido esta hermosa reflexión. Estamos compartiendo en directo, vía de YouTube también, el mensaje de esta mañana. Así que estamos muy felices por ello. También lo hemos publicado en la medida de lo posible por el chat de nuestra iglesia, que siempre tratamos de, para aquellos que no pueden conectarse, tengan la palabra también sábado a sábado. Así que felices por el mensaje del cielo en esta mañana. Vamos a tratar de cantar este último himno, el himno 485, que